En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica, comentando las enseñanzas del Catecismo en su segunda parte, ¿no?, que nos habla de la celebración del misterio cristiano. Y hoy ya comenzaremos con los llamados sacramentos de curación. Y los sacramentos de curación son dos, ¿no? Los sacramentos de curación son el sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos, ¿no? Sacramentos de curación justamente porque cuando uno se ve enfermo por el pecado, cuando uno se ve dañado por el pecado, cuando uno se ve lastimado por el pecado, justamente estos sacramentos nos vuelven a dar la vida, si hemos muerto a la gracia, o aumentan y curan esas faltas si no son graves, ¿no? Y comienza diciendo el Catecismo que el Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados y al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que en su iglesia, esto lo diremos muchas veces, en su iglesia, que su iglesia, continuase esta obra del Señor, esta obra de curación, esta obra de salvación, ¿no? Y esta es la finalidad de estos sacramentos, del sacramento de la penitencia y del sacramento de la unción de los enfermos, que aprovechamos para darle gracias a Jesús, que nos ha dejado los sacramentos en general, y que nos ha dejado el bendito sacramento de la penitencia, de la reconciliación, un verdadero regalo, ¿no? Saber que cuando nosotros nos acercamos arrepentidos al sacerdote, que en ese momento es Cristo, y nos dice, yo, Jesús, yo te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, se nos perdonan los pecados, una gracia enorme. Recuerdo un empresario que venía de Suiza, ¿no? Un hombre muy bueno, muy buen cristiano, que tenía un amigo que no era católico, era cristiano no católico. Y una vez hablando, comentaba este empresario amigo que este señor no católico le comentó: qué suerte que tienen ustedes los católicos, porque tienen el sacramento de la penitencia. ¿No sabés lo duro que es llevar esta mochila de los pecados? Bueno, evidentemente Dios también puede perdonar las almas sin que uno pase por el sacramento de la reconciliación cuando uno no es cristiano, cuando uno justamente no es católico, no es cristiano, no es el único camino. Pero el camino habitual, o el camino por el que tenemos la certeza, ¿no?, de que si nos hemos preparado y si hemos hecho bien la confesión, cuando el sacerdote dice las palabras de la absolución, se nos perdonan todos los pecados que hemos cometido. Una maravilla. Gracias, Señor, por este regalo, ¿no?, que nos permite también tener esa vestidura blanca. Recuerdan cuando hablamos del bautismo, el niño habitualmente va vestido de blanco, y ese blanco significa la pureza, la limpieza, cuando se ha curado justamente de ese primer pecado, que es el pecado que heredamos de nuestros padres Adán y Eva, el pecado original. Y también ese vestido simboliza el alma, ¿no? Y ese vestido, ya lo veremos, a lo largo de la vida se va manchando también con el pecado, con las faltas, con las imperfecciones. Bueno, justamente a través del sacramento de la reconciliación, a través del sacramento de la penitencia, buscando al sacerdote y recibiendo la absolución, se vuelve a quedar limpio ese vestido, que será el vestido de bodas o el vestido con el que deberemos entrar al reino de los cielos, que tiene que estar justamente preparado para poder participar de esa fiesta eterna, ¿no? Entonces, nos dice el Catecismo que los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo
se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella, nuestra madre, la iglesia, ¿no?, nos mueve, nos ayuda a la conversión con su amor, con su ejemplo, con sus oraciones. Hemos dado gracias a Jesús por los sacramentos, hemos dado gracias a Jesús por el sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Podemos dar gracias también al Señor por su iglesia, que también es sacramento de salvación, también es canal por donde nos llega la gracia de Dios, el amor de Dios. Bien, veamos los diversos nombres que recibe este sacramento, ¿no? Entonces lo llamamos, por un lado, sacramento de la conversión. Sacramento de la conversión porque justamente se realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, o sea, a la vuelta al Padre. Convertirse quiere decir dejar de ser algo para ser otra cosa diferente, ¿no? Por ejemplo, no sé, un leño, una madera, después del fuego ya no es más madera, no es más un leño, es ceniza, ¿no? Hay un cambio impresionante, ¿no? Entonces justamente esa conversión es dejar el pecado, dejar la enemistad con Dios para volver a recuperar la amistad, para poder volver a recuperar la gracia de Dios. Lo llamamos sacramento de la penitencia, porque justamente consagra un proceso personal y eclesial de conversión y de arrepentimiento y de reparación. Ya vamos a ver que la virtud de la penitencia, la virtud es necesaria, o sea, la virtud del arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, si no hay penitencia, si no hay deseo de cambio, si no se reconoce la falta, si no se hace un propósito de enmienda, digamos, por más que uno acuda al sacerdote e incluso reciba la absolución, si no hay arrepentimiento, si no hay penitencia, no hay confesión. O sea, si esa persona pretende seguir cometiendo esos mismos pecados y no pretende cambiar nada de nada, y aquello no es una confesión, aquello, digamos, además puede ser un sacrilegio, si es que efectivamente esa persona sabe lo que está haciendo, no es algo mágico, hace falta justamente penitencia, hace falta arrepentimiento, hace falta querer cambiar, mejorar. Llamamos también sacramento de la confesión. La confesión porque un elemento esencial de ese sacramento es esa declaración o manifestación o confesión ante el sacerdote. Uno tiene que decir los pecados, decir. Por eso es tan importante, ya lo vamos a ver más adelante, hacer el examen de conciencia para ver qué es lo que uno tiene que confesar. Y además hay obligación de confesar los pecados que son graves. Incluso si uno por vergüenza no confesara un pecado grave, se estaría confesando mal, no se estaría confesando bien. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué Dios quiso la confesión? ¿Por qué Dios quiso que haya un sacerdote que escuche nuestros pecados? ¿Por qué? Mira, se lo podremos preguntar cuando vayamos al cielo, ¿por qué? Pero bueno, este regalo nos lo dejó Jesús y además es el sacramento de la alegría, porque justamente esa certeza que nos da la absolución cuando estamos bien preparados es algo realmente maravilloso, ¿no? Maravilloso. Además parece que es algo directamente proporcional. Cuanto más lejos aquella persona estaba de Dios, cuanto más lejos había hecho su confesión anterior, bueno, más contento y más feliz uno queda, ¿no? Después de recibir ese perdón de Dios, ¿no? Y también podemos decir que hablamos de confesión, ¿no? La palabra confesión, ¿no? Bueno, un reo justamente en un juicio, que confiesa, ¿no? Confiesa. Pero también se dice, bueno, yo, por ejemplo, confieso mi fe cuando digo el credo, confieso mi fe. Bueno, esta confesión también es un reconocimiento y una alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia, porque justamente vamos a ese sacramento porque sabemos que Dios es bueno, porque Dios está cerca, porque Dios nos quiere, porque Dios nos perdona, porque Dios es misericordioso.
Lo llamamos también sacramento del perdón porque la absolución sacramental del sacerdote, con esa absolución, se concede al penitente el perdón y la paz. El perdón y la paz, se los perdona, ¿no? Todos los pecados se perdonan, todos. ¿Y por qué se dice que no se perdonan los pecados contra el Espíritu Santo? No sé si lo escuchaste alguna vez, pero bueno, se dice que no se perdonan los pecados contra el Espíritu Santo porque justamente no hay arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay decisión de convertirse, entonces Dios no nos puede perdonar porque no estamos arrepentidos. Sacramento de la reconciliación, porque otorga el amor de Dios que reconcilia. Entonces, nos reconcilia con Él en primer lugar, ¿no? Nos reconcilia también con la Iglesia y con nuestros hermanos. Dice el Catecismo, el que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada de Dios. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. ¿Recordás el texto de Mateo? Si vas a presentar tu ofrenda al Señor y estás peleado, estás disgustado, estás separado de tu hermano, antes de presentar tu ofrenda, ve a reconciliarte con tu hermano y después presenta la ofrenda. Bien, segundo tema, ve por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo. Recordarán, cuando hablamos del bautismo, dijimos que este primer sacramento se nos perdona el pecado original. Si fuera una persona mayor, una persona adulta, se perdona cualquier otro pecado. Con ese sacramento se nos abren las puertas de la iglesia, comenzamos a ser hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo, ¿no? Pero justamente después del bautismo ha quedado esa inclinación al pecado, que se llama concupiscencia, ha quedado la fragilidad. No hemos vuelto al estado anterior al pecado original de Adán y Eva, ni mucho menos, ni mucho menos. Por eso dice el Catecismo que esta vida nueva recibida en el bautismo no suprimió la fragilidad, la debilidad, ni la inclinación o concupiscencia, que justamente permanece en todos los bautizados. Todos tenemos esta tendencia, ¿no? Esta tendencia. Dios siempre nos dará la gracia para superar esta tendencia, ¿no? Y además es bueno también distinguir lo que es una tentación de caer en la tentación, porque a veces la gente viene a hablar conmigo o viene a confesarse, ¿no? Y dice, bueno, tuve estos pensamientos, pero a veces son tentaciones nomás. Y Jesús tuvo tentaciones, o sea, el diablo tentó a Jesús. Por eso lo malo no es la tentación, sino la decisión que uno toma cuando tiene esa tentación, como la decisión de Jesús, ¿no? Después de que el demonio lo tentó, en fin, el Señor, incluso el demonio lo tentó a Jesús hasta con la Biblia, ¿no? O sea, la verdad que tremendo. Pero Jesús, digamos, lo puso en su lugar y rechazó la tentación. Por eso esta inclinación o concupiscencia nos lleva a tener malos pensamientos, malos deseos, malas inclinaciones, tentaciones, ¿no? Pero justamente Dios siempre nos dará la gracia, la fuerza, la ayuda. Ya lo dice la Biblia, ya lo dice San Pablo, nunca seremos tentados más allá de nuestras fuerzas. Dios no lo permitirá. Respecto a la conversión de los bautizados, ¿no? Entonces, ese es el llamado del Señor, ¿no? El llamado a la conversión, que también había hecho San Juan Bautista, que también hicieron los profetas, la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. Recordemos que todos somos peregrinos, todos estamos de paso, no tenemos morada permanente. Después de esta vida hay una vida con mayúscula, hay una vida eterna, y conforme a nuestra vida acá con minúscula en la tierra, dependerá nuestra vida eterna. Por eso tan importante ya buscar el reino de Dios aquí, buscar a Jesucristo aquí, buscar la verdad aquí, vivir la caridad aquí. Y así conseguiremos esa paz y ese reino de los cielos, ya podemos vivirlo aquí.
cumpliendo justamente los mandamientos, cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo su querer. Dice la Escritura: el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva, nos dice Jesús, lo recoge San Marcos. O sea que convirtámonos y creamos en el Evangelio, en las enseñanzas de Jesús, que además, como lo hemos escuchado, se los he dicho más de una vez, no solo es para vivirlo nosotros, sino también para llevar esa buena nueva, para enseñar esa buena nueva, para catequizar a los demás, ¿no? Bien, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Y también, justamente, en el bautismo, por la fe en la buena nueva, por la fe en el Evangelio, por la fe en Jesucristo, por la fe en la Iglesia y por el bautismo, se renuncia al mal, se alcanza la salvación. Se renuncia al mal cuando uno es adulto, ¿no? Cuando es un niño el que recibe el bautismo, de alguna manera se comprometen los padres y padrinos, ¿no? Y justamente están llamados a que esa fe sea creciente, que esa fe crezca. Entonces, por el bautismo también se abren las puertas del cielo, se perdonan todos los pecados y se nos da el don de la vida nueva, el don de la gracia, el don de la amistad con Dios. Esta es la primera conversión. La segunda conversión es una tarea para toda la vida, porque además uno no puede decir, bueno, yo ya me convertí, ¿no? O yo ya soy santo, o yo ya soy fiel, sí, pero tendremos que luchar toda la vida, porque justamente esas malas inclinaciones, esa naturaleza que ha quedado lastimada, que ha quedado dañada, nos llevan a que, digamos, tengamos que luchar, o sea, ir contra lo que está mal, contra esas malas tendencias, que siempre el Señor nos ayudará. Entonces, la segunda conversión, una tarea para toda la vida, que recibe en su propio seno a los pecadores y que, siendo santa, necesita purificación, penitencia y renovación. Hablando de la Iglesia, ¿no? Santa porque su cabeza es santa, Cristo. Santa porque hay muchos santos, empezando por la Santísima Virgen. Santa porque su llamada es a la santidad. Santa porque su mensaje es santo, pero también compuesta por pecadores como nosotros, pero que queremos arrepentirnos y queremos ser buenos, ¿no? Por eso también es importante recordar esto. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, no es voluntarismo nomás, no es esfuerzo personal nomás. Justamente Dios nos da su gracia, Dios nos da su fuerza, Dios nos da su ayuda. Muchas veces se presentará el camino de la vida cristiana como un camino elevado, como un camino difícil, pero tenemos la gracia de Dios. Bueno, antes de continuar vamos a ver lo que nos dice el obispo Munilla sobre la necesidad de esa penitencia interior. Número 300 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es la penitencia interior? La penitencia interior es el dinamismo del corazón contrito, movido por la gracia divina a responder al amor misericordioso de Dios. Implica el dolor y el rechazo de los pecados cometidos, el firme propósito de no pecar más y la confianza en la ayuda de Dios. Se alimenta de la esperanza en la misericordia de Dios. ¿Qué es la penitencia interior? Hay un salmo maravilloso, muy conocido en la historia de la Iglesia, que especialmente rezamos los viernes. La Iglesia los viernes reza el salmo que se llama el Miserere, que es el Salmo 50 o 51, depende de las numeraciones, ¿no? Que hay dos numeraciones en los salmos. Ese Miserere está compuesto por David como un arrepentimiento posterior al pecado tan grave que él cometió, también matando o llevando a la muerte a Urías, ¿no? Con cuya mujer había caído, ¿no? Pues en pecado. El pecado de David era grave y nos representa a todos nosotros. En ese miserere, en ese profundo arrepentimiento de David,
Dios se conmovió ante, fijaros si era grave el pecado de David, pues Dios se conmovió ante un corazón arrepentido. El refrán castellano, el refrán español dice, arrepentidos los quiere Dios. Mira, pues has podido cometer un pecado gravísimo, ¿no? Como el de David, pero arrepentidos los quiere Dios. Y el momento central de ese salmo es, los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo aceptarías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Este es el hombre anteriormente, pues muchas veces pidiendo perdón a Dios, le ofrecía sacrificios de animales, o sacrificios, dice, mira, esos sacrificios a Dios no le dicen nada si no van acompañados, si no son expresión de un corazón quebrantado y humillado, ¿no? En ese sentido, os invito a que podáis en casa rezar el Salmo 50 como una expresión humilde de contrición delante de Dios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Es impresionante, ¿no? El sentimiento, la unción con la que está compuesto, con la que está escrito ese salmo. ¿Qué es lo que se subraya en él, ¿no? La importancia de la penitencia interior, es decir, de una contrición perfecta, de un dolor de los pecados. La contrición es una mezcla de dolor de los pecados y al mismo tiempo de alegría, porque uno sabe que Dios acoge su arrepentimiento. Son lágrimas de dolor y lágrimas de alegría por saberse perdonado. No es un dolor autodestructivo. El dolor de los pecados, muy al contrario de los que algunos piensan, no es un dolor en el que uno tiende a despreciarse a sí mismo, no. Es un dolor que al mismo tiempo lo reconstruye, tiene un profundo dolor de haber ofendido a Dios y al mismo tiempo está profundamente admirado de que Dios acoja ese corazón contrito y humillado, ¿no? Es como un retorno a Dios, una reorientación radical de nuestra vida. No solo es decir cuánto me duele lo que hice, sino es una ruptura con ese pecado, es volver a comenzar una vida nueva, es una aversión, una repugnancia por el mal, un sentirse llamado a una nueva vida, ¿no? Todo ello está incluido en ese corazón contrito y humillado. Profundo dolor y profunda confianza. En el fondo uno tiene esperanza en la misericordia, ¿no? Eso es, decíamos, ¿no? Igual que decíamos que la llamada a la conversión es un don que se nos da en la plenitud de los tiempos, un don, y que es una gran tarea, pues esas dos cosas quedan remarcadas. En el libro hay un pasaje que tal vez os suene no tan conocido, que era muy querido por San Agustín, que es el libro de las Lamentaciones. En capítulo 5, versículo 21, dice una cita que San Agustín se hizo con ella y la repitió muchas veces, ¿no? Y dice, Lamentaciones 5:21, dice, conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Curioso esto, ¿eh? Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Esa cita de Lamentaciones 5:21, San Agustín se quedó con ella. Se quedó con ella para entender que ese don de David, ese don de esa conversión, en el fondo ha sido un don de Dios. Es un don de Dios que un corazón reciba esa especie de flechazo, de llamada al arrepentimiento, de ponerse humilde delante de Dios, ¿no? Y cuando uno recibe esa llamada a la conversión, Él tiene que colaborar con ella. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, abre tu corazón al arrepentimiento, ¿no? Ábrete plenamente al arrepentimiento, deja tus soberbias, tus orgullos. Por eso dice Lamentaciones 5:21, conviértenos, Señor, y nos convertiremos. En definitiva, la penitencia interior, como dice aquí, es un dinamismo del corazón contrito que, movido por la gracia de Dios,
responde a la llamada de Dios al amor misericordioso. Bueno, volvemos de las enseñanzas de Monseñor Munilla sobre la importancia justamente del arrepentimiento, de la penitencia interior, ¿no? Y te decía justamente que el Señor nos da su gracia, porque para poder vivir, para poder realizar, para poder buscar esa conversión, no nos alcanza solo nuestro esfuerzo, nuestra buena voluntad, nuestra lucha. Necesitamos de la gracia de Dios, ¿no? Un testimonio importante, ¿no?, que podemos llevar a la oración y pensar detenidamente para ver lo bueno que es Dios, es justamente la conversión de San Pedro después de aquellas 3 negaciones. ¿Te acordás? El Señor estaba siendo sometido a una farsa de juicio, allí estaban esperando, ¿no? Había sido después de la oración en el Huerto de los Olivos, capturado como un reo, como alguien, un delincuente, y Pedro que lo sigue por allí, pero cuando lo reconocen, pero este no es amigo, este no es apóstol, este no es también, bueno, y Pedro lo niega 3 veces, ¿no? El Señor se lo había profetizado, ¿no? Tú das la vida por mí, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo, le dijo Jesús, ¿no? Y cuando cantó el gallo, Pedro recordó aquella profecía, aquello que le había dicho el Señor, ¿no? Y Pedro también nos dice, en fin, la tradición que en ese momento se habrían cruzado las miradas, ¿no? Después de la negación de Pedro, la mirada del Señor, ¿no? Como diciendo, ¿no? Y bueno, yo supongo, no sabemos, no nos dice nada del Evangelio, ¿no? Pero es lógico pensar que haya acudido a la Santísima Virgen con un arrepentimiento tremendo, que después sí lo vemos reflejado, ¿no? Sí lo vemos reflejado, el arrepentimiento de Pedro, ¿no? Que además también Jesús, para que quede patente y quede en la historia y quede en el Evangelio, después de la resurrección, le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿No? Y se lo pregunta 3 veces. 3 veces lo había negado Pedro, 3 veces el Señor le pregunta, ¿no? Para además decirle que seguía confiando en Él, porque lo que le pide Jesús es apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro se había convertido justamente en el primer papa, va a ser, y su tarea fundamental es proteger a la grey, proteger a los discípulos del Señor, ¿no? Bueno, la segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Te lo decía, pedimos perdón al Señor, ¿no? Pero también con nuestro pecado, con nuestras faltas, hemos dañado, hemos lastimado de alguna manera a la Iglesia, porque es el misterio de la comunión de los santos. Todo lo bueno se comunica. Cuando uno hace algo bueno, lo comunica a los demás, ¿no? Y también cuando hace algo malo, no solo se perjudica a uno mismo, sino que también está perjudicando a los demás, ¿no? San Ambrosio, sobre estas 2 conversiones, la conversión primera del bautismo, ¿no?, que muchos en aquella época eran adultos, y la segunda conversión, que es esa que dura toda la vida, ¿no? Dice San Ambrosio, escribe que en la Iglesia existe el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Quizá pueda ser una buena ocasión ahora para decirle al Señor que nos ayude a tener verdadero dolor de los pecados, verdadero dolor de los pecados, que no nos acostumbremos a ofender al Señor, ¿no? Y un consejo, por ejemplo, para poder aumentar ese dolor por las faltas es, por ejemplo, meditar el Evangelio, meditar sobre todo la pasión de Jesús, su pasión, su muerte en la cruz, recordando justamente que Jesús padeció y murió por mí, ¿no? Por mí y por todos los hombres. Bueno, hablemos entonces de la penitencia interior, de la que ya hemos escuchado palabras de Monseñor Munilla, ¿no? Entonces, esta llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, ¿no? A lo que se llama saco y ceniza, o sea, a los ayunos, las mortificaciones,
sino fundamentalmente o principalmente, o en primer lugar, a la conversión del corazón, a la penitencia interior. Recuerdan que Jesús dijo, ¿no?, quejándose un poquito de ese formalismo de los fariseos, no me importan sus ofrendas, no me importan sus sacrificios, lo que quiero justamente es el corazón, ¿no? Entonces, sin esa conversión del corazón, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas, en el sentido que, bueno, queda como una formalidad, si se desprende, digamos, del sentido profundo que tiene que tener esa mortificación, ese sacrificio, esos ayunos, esas penitencias, ¿no? Tiene que ser manifestación de esa penitencia interior. Y por el contrario, la conversión interior impulsa esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. Entonces, esta penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno al Señor, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, que supone una ruptura con el pecado, una aversión, o sea, un rechazo al mal, con repugnancia, digamos, en el sentido de que aquello nos tiene que doler, porque esto ofende a Dios, porque esto justamente lastima al Señor. Recordemos las palabras de Jesús a Santa Margarita María, en esa tercera aparición, que le decía, mira este corazón que se ha gastado, que se ha agostado, entrega por los demás y no recibe sino ingratitudes, dice Jesús, ¿no? Y lo que más me duele es recibirla de aquellos que están consagrados a mí. Entonces, justamente, el pecado nos tiene que parecer una cosa funesta, fea, por lo que es, pero sobre todo porque ofende a Dios, sobre todo porque es una manifestación de ingratitud tremenda, ¿no? Entonces, justamente esa conversión nos llevará a rechazar el pecado, a tener esa aversión al mal, a las malas acciones que hemos cometido, que se nos han presentado. Y también comprende esta conversión el deseo y la resolución de cambiar de vida. O sea, el dolor lleva al propósito de enmienda. El dolor lleva a querer no volver a cometer ese pecado. Digamos, es la consecuencia directa, principal. Entonces también tenemos esa decisión, ese propósito, pero también con la esperanza de que el Señor nos va a ayudar, porque a veces uno dice, bueno, pero yo me confieso y vuelvo a caer. Yo me confieso y vuelvo, ¿no? O a veces viene alguna persona y dice, Padre, es que siempre me estoy confesando lo mismo. Bueno, bendito sea Dios. Si hay arrepentimiento, si hay deseo de cambiar, si hay conversión, ¿no? Entonces, pero bueno, también con la esperanza de que en la medida que nosotros pongamos esas buenas disposiciones, el Señor nos dará la gracia también para superar esas malas inclinaciones o caer en esas tentaciones, ¿no? Entonces, esta conversión del corazón va acompañada de un dolor y una tristeza saludable, buena, conveniente. Los padres de la Iglesia lo llamaban animi cruciatus, o sea, aflicción del espíritu, ese dolor. O también compunctio cordis, arrepentimiento del corazón. Un dolor muy importante, un dolor muy necesario, un dolor que también lo tenemos que pedir, Señor, que no me acostumbre a las faltas, a las imperfecciones, a los pecados. Porque el corazón del hombre es rudo y duro. Y es preciso entonces que Dios nos dé un corazón nuevo, como dice el Salmo, ¿no? Cambia, Señor, este corazón de piedra y dame un corazón de carne. Por eso, y como resumiendo, aquí está este recuadro, ¿no? Que la conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios. Es una obra, porque Dios justamente es el que nos mueve, nos invita, nos sugiere, no nos quita la libertad, pero el Señor como que nos tiende la mano y nos da los medios para que efectivamente nosotros
tomemos esa decisión de cambiar de vida, de arrepentirnos, de empezar a luchar, de rechazar aquello que no es bueno, aquello que ofende a Dios, aquello que me perjudica. Entonces Dios siempre nos dará la fuerza para comenzar de nuevo. Y viene bien para la humildad a veces, justamente ese tener que comenzar de vuelta, ¿no? Porque pasa que con el soberbio dice, no, ya, si yo no puedo superar esto, quiere decir que esto es imposible, ya no lucho más. Entonces, como hacen los boxeadores, a veces cuando está la pelea y el que está peleando recibe demasiado, desde su esquina le pueden tirar la toalla, ¿no? Tirar la toalla quiere decir rendirse, sacar bandera blanca, decir no doy más, hasta acá llegué. Bueno, eso es lo que no deberíamos hacer nunca. Eso es lo que quiere que hagamos el demonio. El demonio quiere que nos rindamos, que pensemos que no podemos, que es imposible. En cambio nosotros con humildad, aunque tropecemos, aunque nos equivoquemos, aunque ofendamos a Dios, bueno, vamos al sacerdote y pedimos el perdón. Y si nos cuesta, en fin, a todos nos cuesta. Es lógico que uno le dé vergüenza confesarse, lógico, ¿no? Y además si uno no tuviera vergüenza, sería un sinvergüenza, ¿no? O sea que es lógico. Y porque uno no va a decir las cosas buenas que hizo, los logros, uno en la confesión va a decir justamente sus pecados, sus miserias, sus errores, sus malas inclinaciones, ¿no? Pero bueno, el Señor misericordioso nos perdona, nos da la gracia, ¿no? Incluso, aunque hay obligación de confesar los pecados graves, es muy conveniente confesar los pecados veniales, las imperfecciones, las faltas, porque también recibiremos una ayuda para superar aquellas cosas de las que nos confesamos, ¿no? Entonces, al descubrir la grandeza de Dios, al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. Ese es el don del Espíritu Santo que llamamos temor de Dios. El temor de Dios no es el temor al castigo, no es el temor al infierno, es justamente percibir lo bueno que Dios, lo maravilloso que Dios, lo mucho que nos quiere, ¿no? Y justamente comienza uno a tener ese temer de ofender, ¿no? Como lo hace un novio que es delicado con su novia, sabe que tiene que ser muy cuidadoso con muchos detalles, no vaya a ser que por mi error yo la ofenda y ella pase un mal momento. O sea que es fruto del amor, es un temor de amor. Y así el corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron, ¿no? Mirando a Jesús en la cruz, mirando todo lo que hizo por nosotros, entonces aquello nos llevará al arrepentimiento. Te decía, leer el Evangelio, la parte de la Pasión del Señor, leer el Via Crucis, meditar el Via Crucis, ¿no? Que son esas estaciones, esas 14 estaciones que nos recuerdan el momento de la pasión y muerte del Señor, ¿no? O ver la película de Mel Gibson, The Passion of the Christ. A mí la verdad que me parece impresionante esta película, en la que el Papa San Juan Pablo II dijo, es así o fue así, ¿no? O sea que la verdad impresionante. Todo eso lo padeció el Señor por nosotros, también por el resto de la humanidad, pero nosotros estamos allí por nuestros pecados. Bueno, y el Espíritu Santo entonces nos dará ese corazón que necesitamos, ese corazón que es un corazón arrepentido, que es un corazón que quiere al Señor, un corazón que no quiere volver a caer. Al Espíritu Santo le pedimos esa gracia. Bueno, veamos las diversas formas de penitencia en la vida cristiana, ¿no? Y vamos a ir terminando, porque hablemos de la penitencia interior y hablemos de que efectivamente tiene muchas expresiones, muy variadas, ¿no? Pero algo clásico que recoge la Biblia, la Escritura, es el ayuno, la oración y la limosna. Algo que efectivamente en Cuaresma, que es preparación para la Semana Santa, preparación para
la pasión, muerte y la resurrección del Señor, se invita especialmente a los fieles a vivir esa penitencia, ¿no? El ayuno, la oración, la limosna, ¿no? Que están llamadas a expresar esa conversión con relación a uno mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Entonces, estos son medios también para obtener el perdón de los pecados veniales, cuando las faltas no son graves. También se nos ayuda mucho, ¿no? Con porque después del pecado a veces no queda todo el alma limpia, queda una cierta mancha, queda algo. Entonces, justamente esa mancha que queda después del pecado original la podemos purgar, ¿no? O tener de purificar o limpiar con el ayuno, con la oración, ¿no? Con la penitencia, también con las indulgencias. Justamente las indulgencias son para poder borrar, digamos, esos restos de pecado, esas manchas que han quedado en nuestro corazón. Entonces, los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de los pecados, nos ayuda justamente también a purificarnos, a limpiarnos. Entonces, esta purificación que te decía es para toda la vida, esta conversión que es para toda la vida. Por ejemplo, la conversión se realiza en la vida cotidianamente, gestos concretos de reconciliación, pedir perdón con el que uno está disgustado, arreglar aquellas situaciones tirantes, ¿no? La atención a los necesitados, a los enfermos, a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, ¿no? Manifestaciones de conversión, ¿no? La corrección fraterna, si tu hermano peca, ve y corrígelo en secreto, una obra de misericordia. La revisión de vida, el examen de conciencia, tan necesario para saber cuáles son nuestros pecados. La dirección espiritual o el acompañamiento espiritual con aquel sacerdote o con aquella persona que nos ayuda justamente a discernir cuál es la voluntad de Dios para mí, cuál es el camino. La aceptación de los sufrimientos, sin rebeldía, sino con una santa aceptación. El padecer persecución a causa de la justicia. En fin, como dice el Señor, tomar la cruz. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz cada día, ¿no? Y bueno, y justamente tomar la cruz es una manera de convertirse, ¿no? Bueno, vamos a llegar hasta aquí, que es la relación entre la Eucaristía y la penitencia. Y la semana que viene, entonces, vamos a continuar con este bendito sacramento de la reconciliación o penitencia. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.